Buenas tardes, hermanos. Good afternoon, everyone. Qué bendición el estar aquí. What a blessing it is to be here. Siempre me encanta en el domingo antes del campamento, I always loved Sunday before camp porque me encanta ver la felicidad y el entusiasmo de los jovencitos. because I love seeing the enthusiasm and joy of the young ones. Los hijos míos me levantaron a las 5:45 esta mañana. Roger's kids woke him up at 5:45 today, No estaba feliz, and I was not happy. pero después me di cuenta. But then I realized, Yo sé que tú has hecho este campamento 40 veces, I know that you've done this camp 40 years, pero esta es la primera vez que algunos de ellos van como campistas solos. but it's the first year that some of them are going as campers this year by themselves. Hoy en día yo quiero hablar sobre la idea del trauma. Today I want to talk about the idea of trauma. Esta es una palabra bien común hoy en día. It's a very common word in this day, Se ha vuelto una palabra bien común en nuestro vocabulario. and a very common word in our vocabulary. Quizás 20 años atrás yo no usaba la palabra trauma, Maybe 20 years ago I wouldn't use the word trauma, pero hoy en día todo el mundo habla de su trauma. but in this day everyone speaks about their trauma. Y el mundo tiene mucho que decir de cómo lidiar con el trauma. And the world has a lot to say about how to deal with trauma. ¿Y Dios tiene algo que decir sobre eso? And how about God? Does he have something to say about that? Claro que sí. Of course he does. Dios tiene algo que decir de todo, He has something to say about everything porque Dios nos ha dado en su palabra because he has given us through his word algo que nos equipa para toda buena obra. something that equips us for every good work. Hoy en día yo quiero ver a José. And today I want to take a look at Joseph. Y hay dos razones por las cuales yo escogí a José. And there's two reasons why I picked Joseph. En el campamento vamos a estar viendo los grandes héroes de la Biblia. And at camp, we're going to look at the big heroes in the Y Bible. para mí que José es uno de esos grandes héroes. And I think Joseph is one of those big heroes. So esto nos está preparando para el campamento. So this is preparing us for camp. Pero también José fue un joven lleno de trauma en su vida. But Joseph was a young man who dealt with a lot of trauma in his life. Piensen conmigo rápidamente. Think real fast with me. El trauma de la vida de José. The trauma in the life of Joseph. José experimentó una gran tragedia cuando él era un jovencito. No, Joseph went through a big tragedy when he was young. Antes de la edad de 17 años, su madre murió, Before he was 17, his mother died, dando a luz a su hermano menor. giving birth to his younger brother. Desde el principio de su vida From, the, había trauma. from an early age, he had to go through trauma. Él creció en una familia disfuncional. No, he was raised in a dysfunctional family. Su papá tenía 4 esposas. His father had 4 wives. ¿Tú piensas que tu papá es mujeriego? You think your father is a womanizer? Jacobo tenía muchas mujeres. Jacob had a lot of women. Y José vivía con esas mujeres. And Joseph lived with those women. Él vivía en una casa donde sus hermanos los odiaban. He lived in a household where his brothers didn't love him. Nota cómo describe Génesis 37:4. Notice how Genesis 37:4 describes him. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablar amistosamente. His brothers saw that their father loved him more than all of his brothers, and so they hated him, and they could not speak to him on friendly terms. En otras palabras, él no tenía el amor y el consuelo de sus hermanos. So in other words, he didn't have the love and the comfort of his brothers. Lo odiaban They hated y him, no le podían hablar una palabra amistosa. and they couldn't speak a friendly word to him. A los 17 años, At 17 years old, José experimentó esclavitud. Joseph went through slavery Porque sus hermanos los vendieron a esclavitud. because his brothers sold him into slavery. En la esclavitud, In slavery, José fue atacado sexualmente por una mujer. Joseph was sexually assaulted by a woman. Una mujer trató de violarlo a José. A woman tried to violate him and sleep with him. Y no tanto eso. And not just that, José hace lo correcto, dice que no. Joseph does what the right thing is, says no, Y es acusado falsamente de que él fue que lo hizo. and he was falsely accused that he was the one who assaulted her. Y por encima de todo eso, And on top of all that, en la vida de José, in the life of Joseph, él experimentó una hambruna mundial. he experienced a world hunger. 7 años donde una hambruna era tan grande que no se iba a ver comida en ninguna parte excepto en Egipto. 7 years when there was such a great famine that there wasn't going to be any food throughout the whole world except Egypt. José sabía un poquito de trauma. Joseph knew a little bit about trauma. ¿Cómo José lidió con su trauma?
So how did Joseph deal with the trauma in his life? Y hermano, esto es bien importante para nosotros, And I think this is very important for us porque el cristiano se deja llevar de la Biblia y de los ejemplos bíblicos. because Christians are to be led by the Bible and by biblical examples. Y es tan fácil como cristianos And it's so easy as de Christians ver la Biblia simplemente como un libro que nos enseña de cosas espirituales. to see the Bible as a book that teaches us about spiritual things. Pero cuando tiene que ver con trauma de la vida y dificultades, But when it comes to dealing with trauma in your life and difficulties, el mundo tiene más sabiduría que la palabra de Dios. the world has more wisdom than the word of God on those things. Eso es falso, hermano. And that is false. La sabiduría, ¿cómo dice? La necedad de Dios, The foolishness, foolishness of God es más sabio que la sabiduría del hombre. is more wise than the wisdom of man. En la Biblia tenemos mejores armas para batallar eso. In the Bible, we have greater weapons to battle those things. Rápidamente, 20 minutos. Real quick, 20 minutes. ¿Cómo José lidió con su drama? How did Joseph deal with his trauma? José buscó el ser fructífero en cualquier circunstancia. No, Joseph sought to be fruitful in whatever circumstances he was in. No importa dónde la vida tiró a José, It didn't matter where life put him in. José puso su cabeza para abajo y trató de ser fructífero. Joseph put his head down and tried to be fruitful. Nosotros acabamos de leer cuando él llega a la casa de Potifar. We just finished reading when he got to Potiphar's household. ¿Usted puede imaginar el cambio en su vida? Can you imagine the change in his life? Antes él era el hijo favorito Before he was the favorite son, y ahora él es el esclavo. and now he's a slave. Pero ¿qué vemos de José? But what do we see from Joseph? Versículo 2, el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo en el Egipto. Verse 2, the Lord was with Joseph, so he became a successful man, and he was in the house of his master, the Egyptian. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Now his master saw that the Lord was with him, and how the Lord caused all that he did to prosper in his hands. ¿Qué hizo José cuando llegó a la casa de Potifar? What did Joseph do when he got to Potiphar's house? Comenzó a protestar de lo difícil que era su vida. Did he protest about how difficult his life was? Comenzó a contarle la historia a todos los otros esclavos. Did he start telling a story to all the other slaves? Déjeme decirle, yo antes era un hijo Let me tell you, before I was the son, y ahora yo soy un esclavo. and now I'm a slave. ¿Sabe lo que José hizo? You know what he did? José puso su cabeza para abajo He put his head down y comenzó a tratar de hacer lo mejor de la circunstancia que la vida le dio. and he tried to do the best with what life circumstances life gave him. Y tú no vas a creer esto. And you wouldn't believe it. José hace lo correcto Joseph does what's right, y él acaba en la prisión. and he ends up in jail. ¿Tú te puedes imaginar lo frustrante que es eso? Can you imagine how frustrating that would be? Ustedes saben lo frustrante que es eso. You know how frustrating that is. Porque a veces ustedes hacen lo correcto Because sometimes you do what's correct, y the tú right thing, piensas, aquí viene la exaltación and you think here comes the exaltation, y te va para un hoyo para abajo. and you end up in a hole. ¿Qué hizo José en ese hoyo nuevo que la vida lo tiró? But what did Joseph do with that new hole that life created for him? Cuando él llegó a esa prisión, When he got to prison, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. but the Lord was with Joseph and extended kindness to him and gave him favor in the sight of the chief Y el jailer. jefe de la cárcel confió en manos de José a todos los presos que estaban en la cárcel y de todo lo que allí se hacía era responsable. The chief jailer committed to Joseph's charge all the prisoners who were in the jail, so that when whatever was done there, he was responsible for it. Yo me río de esto I kind of laugh at this porque José se volvió el mejor preso. because he became the best prisoner. Él cayó en prisión He ended up in jail y él era una víctima. and he was a victim. Y déjeme decirle, But let me tell you, José fue una víctima. Joseph was a victim. Pero si José hubiera llegado a la cárcel But if he were to get to jail and prison y hubiera dicho, wow, yo soy una víctima. and would just focused on the fact that I am a victim, Wow, esa mujer me hizo lo peor que se le podía hacer a un hombre. this woman did the worst thing that she could have done to a man. ¿Cómo eso lo iba a ayudar en prisión? How was that going to help him
in prison. Y esto es importante, hermano, And I think this is important porque una de las cosas que yo veo en el mundo because one of the things that I see in the world es que el mundo no quiere hacer a nosotros víctimas. ¿No es así? is that the world wants to make us victims. En otras palabras, si la vida ha sido bien dura, So if life has been really hard, el mundo nos dice, ahora tú tienes 10 razones para no ser la persona que tú debes ser. now you have 10 reasons to not be the person that you ought to be. Y nos apoyan en ser víctimas. And they support us in being victims. Y una pregunta que yo tengo, But a question that I have, ¿está ayudando eso a la sociedad? is that helping society? ¿Nos ayuda espiritualmente a sernos víctimas? Does that help us spiritually being victims? Tenemos que hacer lo que José hizo. We need to do what Joseph did. No importa dónde la vida nos tire, It doesn't matter where life throws us, dónde la vida nos planta a nosotros. where life plants us. Voy a ser fructífero en ese lugar. I'm going to be fruitful wherever I am. Y si somos cristianos, hay un poder supernatural trabajando en nosotros. And if we're Christians, there's a supernatural power working in us. Ustedes lo vieron, no importa dónde José llegó. ¿Qué dice las escrituras? And do you see this? It doesn't matter where Joseph ended up. What do the scriptures say? El Señor estaba con él. The Lord was with Joseph. Y ahí es que hace toda la diferencia. And I think here is where it makes all the difference. Si José estuviera en prisión solo, If Joseph was in prison by himself, se sabe que no hay suficiente fuerza para ser victoriosos de nuestras circunstancias. there's not enough strength to come out victorious through all these circumstances. Pero si las escrituras son verdad But if the scriptures are true, y el Señor está con nosotros, no importa la circunstancia más mala en la cual nos encontramos, and the Lord is with us, and it doesn't matter what circumstances, how bad they are that we find ourselves in, pues Dios nos puede dar la fuerza para salir de esa circunstancia God could give us the strength to come out of those y de circumstances ser fructífero donde quiera que estemos. and be fruitful wherever we are. ¿Tú tienes cáncer? You have cancer? Dios te puede hacer fructífero. God can make you fruitful. ¿Tú tuviste padres que no te amaron? You have parents who didn't love you? Dios te puede hacer fructífero. God can make you fruitful. ¿Tú tuviste una niñez malísima You had a terrible childhood donde te hicieron cosas terribles en tu vida? where terrible things were done to you? ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? What is the Bible message? Que con Dios podemos superar. That with God we can overcome. Pero tenemos que tomar la decisión de ser fructífero donde estemos. But we need to make the decision to be fruitful wherever we end up. Yo estaba leyendo este libro con mis hijos hace poco. I was reading this book with my children not long ago. Este es mi libro favorito para adolescentes. This is my favorite book for young people. Los 7 hábitos de adolescentes más efectivos. The 7 habits of highly effective young people. That's Teens? right. Teens? Adolescente, So young people, lee este libro. ese es you bueno. guys should read this book. La Biblia y este libro. The Bible and this book. Él lo ilustra de una manera muy buena And he illustrates it in a really good way. en el primer hábito. In the first habit, Él habla del círculo de control he talks about the circle of control y círculo de cosas que no controlamos. and a circle of things that are out of our control. Y en el círculo de control, ¿qué se encuentra? And in our circle of control, what do you find there? Mi actitud, My attitude, cómo yo voy a responder a las circunstancias, my response to my circumstances, decisiones que yo voy a hacer. and decisions that I'm going to make. Y después hay muchísimas otras cosas en el mundo que yo no puedo controlar. And then there's a whole list of things in the world that I can't control. So, ¿en qué nos vamos a enfocar? So what are we going to focus on? ¿En las cosas que yo puedo controlar o en las que yo no puedo controlar? In the things that I can control or in the things that I cannot control? José, ¿en qué se enfocó? Joseph, what did he focus on? En las cosas que él podía controlar. On the things that he could control. Él no podía controlar que él cayó en la cárcel. He could control that he ended up in jail. Él no pudo controlar que él cayó en Egipto porque sus hermanos lo vendieron. He couldn't control that he ended up in Egypt because his brother sold him. Pero sí él podía controlar su actitud But he could control his attitude y las decisiones que él tomaba en esos lugares. and the decisions that he made in those Que el places. Señor nos ayude con su poder y con su presencia a tomar buenas decisiones. May the Lord help us through his presence and through his guidance for us to make those decisions. ¿Qué más aprendemos de José? What else do we learn about Joseph? José sabía que el pecado no era la respuesta. Joseph knew that sin was not the answer. Ustedes saben, cuando él llega a la casa de Potifar, You know, when he gets to Potiphar's household, el texto dice en el versículo 6 que José era un hombre bonito en cara y forma. and verse 6 in chapter 39 tells us that Joseph was a man who was beautiful in stature and
Sí. in appearance. So, imagínateme a mí So imagine Roger. y piensa en otro hombre. Think about another person. Bonito de cara, No, beautiful in face. pero cuando tú veías a José, José era un hombre que se veía un hombre, esa es la idea. But when you saw Joseph, you saw a man that was good looking. Y la mujer de Potifar también notó eso. And Potiphar's wife noticed that also. Y el versículo 7 dice, sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. And it came about that after these events, that his master's wife looked with desire at Joseph, and she said, "Lie with me." ¿Tú te puedes imaginar lo tentoso que fue esta tentación? Can you imagine how tempting this temptation was? Pero yo no quiero que lo vean de la perspectiva que una mujer está tentando a un hombre. But I don't want you to see it from a perspective that, a man is tempting a woman to sleep with him. Pero yo no quiero que ustedes lo vean de la perspectiva de que la vida de José ha sido dura. But I want you to look at it from the perspective that Joseph's life has been hard. Mi familia me ha rechazado. My family has rejected me. Me han dado la espalda. They have turned their back towards me. ¿Y qué nosotros queremos sentir cuando nos sentimos rechazados, nos sentimos que la gente nos está dando la espalda? And what do we want to feel when we feel rejected, when we feel like the people that we love turn their back towards us? Y aquí viene una carita bonita que me está dando atención. And here comes a pretty face that's giving me attention. Yo me quiero sentir un poquito mejor. I want to feel better. Yo quiero un poquito de dopamina, ¿no es verdad? I want a little bit of dopamine. Un poquito, porque la vida ha sido dura, yo me quiero sentir un poquito mejor. No, I want to feel a little better. My life has been bad. Y si yo me acuesto con esta mujer, en el momento me voy a sentir mejor. And if I lie with this woman in the moment, I'm going to feel En el momento no me voy a sentir rechazado. ¿Ven el punto que estoy haciendo? in the moment, I'm not going to feel rejected. You see the point that I'm making? Si me acuesto con ella, If I lie with her, si bebo esto, if I drink this, si me fumo aquello, if I smoke that, me voy a sentir un poquito mejor. I'm going to feel a little bit better. Esa es la generación en que vivimos, hermano. That's the generation that we live in. Y algunos usan el sexo y el alcohol y la droga. And some people use alcohol and sex and drugs. Pero esta desesperación que tiene nuestra sociedad del entretenimiento. But this desperation that our society has with entertainment, ¿Por qué? Porque estamos tratando de calmar nuestro trauma con entretenimiento. and why is that? Because we're trying to calm our trauma with entertainment. Yo me quiero sentir un poquito mejor. I want to feel a little bit better. Pero José sabía que eso no iba a funcionar. But Joseph knew that wasn't going to work. Y yo quiero que ustedes vean la clave aquí. And I want you guys to see the key here. Pero él rehusó y le dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se ha preocupado de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. But he refused and said to his master's wife, Behold, with me here. Behold of him here, my master does not concern himself with anything in the house, and he has put all things that he owns in my charge. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? There is no one greater in this house than I, and he has withheld nothing from me except you, because you are his wife. Then how could I do this great evil and sin against God? José se siente de su circunstancia? How does Joseph feel about his circumstances here? Yo veo agradecimiento en esos versículos. I see gratitude in these verses, Esto es loco. and I think this is crazy. Porque uno diría, no, yo me merezco esto porque mira todas las cosas malas que me han pasado. Because one could say, I deserve this because look at all the bad things that's happened to me. Pero José dice, no, mi vida es buena aquí en Egipto. But Joseph says, no, my life is good here in Egypt, Y yo no necesito eso. and I don't need that. Déjeme decirle, las pruebas de la vida, The trials of life, los traumas de la vida, the traumas of life nos van a hacer dos personas a nosotros. are going to make us two types of people. Además hay dos opciones. There's only two options. O nos vamos a ser personas agradecidas Or we're going to be people who are grateful porque decimos, wow, la vida ha sido dura, because we say life has been hard. pero wow, podía ser muchísimo más dura y wow, mira lo bueno que yo estoy aquí a pesar de todas las malas circunstancias. But life has been hard, but look how good life is. Sorry, I blanked out. ¿Cómo es? O no, porque estamos agradecidos porque aunque la vida ha sido dura, estamos agradecidos. But we're grateful because even though life has been hard, we've been blessed with so many things. O nos van a ser personas agrias. Or we're going to be bitter people.
que siempre dicen, that always say, sí, yo tengo bendiciones, yes, I have blessings, pero yo me merecía eso. but I deserved that. Yo me merecía una mejor familia. I deserved the better family. Yo me merecía un mejor trato. I deserve to be treated better. Yo me merecía en vez de yo estoy agradecido. I deserve this instead of I'm grateful. El agradecimiento produce gozo. Gratefulness produces joy. El de pensar que yo me merezco siempre nos hace personas agrias. Thinking that we deserve things always makes us bitter people. ¿Qué nos enseña José? What does Joseph teach us? José trató de servir a personas en su trauma. Joseph sought to serve people in his trauma. Déjame decirle, esta es mi parte favorita de la historia de José. I think this is my favorite part in Joseph's story. Yo le voy a mostrar a ustedes mi parte favorita de la historia entera de José. And I'm going to show you my favorite part in all of Joseph's life. José se encuentra en la cárcel No, he finds himself in jail, y hay un panadero y hay un copero que caen en la cárcel. and there's a bread maker and a cupbearer that also are in jail. Y la vida de ellos ha sido una buena vida. And their lives have been pretty good Porque el copero y el panadero eran el copero del rey, del faraón. because they were both servants of Pharaoh. Y ellos caen en la cárcel porque disgustaron a faraón. And they have fallen in jail because they have displeased Pharaoh. Y nota el versículo 6. And notice verse 6. Dice, José vino a ellos por la mañana y los observó y he aquí estaban descaídos. When Joseph came to them in the morning and observed them, behold, they were dejected. Y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor, ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? He asked Pharaoh's officials who were with him in confinement in his master's house, why are your faces so sad today? ¿Sabes por qué esta es mi parte favorita? You know why this is my favorite part? Aquí está José con su dura vida Here's Joseph with his hard life, y él está viendo a los prisioneros and he's looking at the prisoners, y él nota que hay un prisionero que su cara está descaída. he notices prisoners that faces are sad. Y le pregunta, ¿por qué tú estás triste hoy? And he asked them, why are you sad today? Eso es increíble para mí. I think that's incredible. ¿Por qué tú estás triste? Why are you sad? Déjame contarte mi historia. Let me tell you my story. A mis hermanos me vendieron a mí. My brother sold me. José todavía está pendiente de la gente a pesar del trauma de su vida. So Joseph is still mindful and attentive to others besides his trauma. Y buscó servirle a ellos, aunque José tenía 100,000 problemas en su vida. And he sought to help them and serve them even though he had a million problems in his life. Qué ejemplo para nosotros, hermano. What a great example for us. Hermano, estamos tratando de servir, aunque nuestra vida es difícil. Are we trying to serve even though our lives are difficult? Debe decir, el servicio es tan importante. Let me tell you, serving is so important. Porque no hay nada que nos hace más infeliz que cuando nos estamos enfocando en nosotros. ¿No es así? Because there's nothing that makes us more unhappy when we're just focused on ourselves. Pero no hay cosa que nos hace más feliz porque nos olvidamos de nosotros mismos. But there's nothing that fills us with more joy when we stop focusing on ourselves. Porque estamos cuando servimos a otras personas. When we choose to serve other people. Emma, déjeme decirle cómo yo lo veo. And let me tell you how I view it. El servicio Service es la manera que Dios redime nuestro trauma. is how God redeems our trauma. ¿Ustedes entienden la idea de redimir? Do you understand the idea of redeeming? En otras palabras, nuestra vida ha sido difícil. So in other words, our lives have been difficult. Pero ¿cómo Dios saca algo bueno de eso? But how does God take something good out of that trauma and hard life? Cuando nos usa a nosotros para servir a otra persona. When he uses us to then serve other people. Déjame decir, alguien diría, yo tuve la peor familia que hubo. Someone could say, I had the worst family that you could have. No, yo no estoy diciendo que yo tuve. No, yo no estoy diciendo. Alguien dice. Roger's not saying that he's talking about his family, but so speaking. ¿Cómo Dios usa eso para su gloria? How does God uses that for his glory? ¿Para qué sirve todas esas cosas malas que te han pasado? No, what use is it? All those bad things that happen to you. Cuando Dios usa eso para que tú aprendas y ahora yo voy a tener una bella familia. When God uses that for you to learn, and then you say, now I'm going to have a beautiful family. Mi papá no me hizo ningún caso. No, my father paid no mind to me. No, yo voy a ser el tipo de papá
que le pongo caso a mi familia. No, I'm going to be the type of father who is mindful of his family. Ahí redimió tu sufrimiento. He redeemed your suffering. O ahora tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a ayudar a jóvenes que no tienen familia. Or the person will say, no, I'm going to help young people who have no family. Y cuando nosotros nos volvemos servidores a pesar del trauma de nuestra vida, And when we become servants, apart from the trauma that's been in our life, Dios nos hace feliz. God makes us full of joy. Y quizás lleguemos hasta un día a decir esto. And we get to the point where we could say maybe one day, Yo le doy gracias a Dios por lo que yo he pasado. I give thanks to God for what I went through. Porque mira cómo Dios me usa ahora. Because look how God now is able to use me. Que el Señor nos ayude a servir en nuestro trauma. May God help us, may God use us through our trauma. Ok, ahora aquí está mi segunda cosa favorita de la historia de José. And here's my second favorite thing about the life of Joseph. José ya está viviendo los tiempos buenos de su vida. So, no, Joseph is living the good days of his life now. Él se casa con una egipcia o lo casan, una de las dos. He got married, or they married him to an Egyptian woman. Y nota el versículo 51, él tiene su primer hijo. And notice verse 51 when he has his first child. Y al primogénito José le puso por nombre Manasés porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Verse 51, Joseph named his firstborn Manasseh, for he said, God has made me forget all my trouble and all my father's household. Y al segundo le puso el nombre Efraín porque dijo, Dios me ha hecho fecundo, fructífero en la tierra de mi aflicción. He named his second son Ephraim, for he said, God has made me fruitful in the land of my affliction. So, Manasés significa Dios me ha hecho olvidar. So Manasseh means, God has helped me forget. Y Efraín significa Dios me ha hecho fructífero. And Ephraim is God has made me fruitful. So, a mí me gusta esta idea. So I love this idea. ¿Cómo José lidió con su drama? Con su trauma. How did he deal with his trauma? Él decidió olvidar He chose to forget y ser fructífero. and be fruitful. Olvidar Forget y ser fructífero. and be fruitful. Eso no significa que José no recordaba lo que le pasaron. That doesn't mean that he doesn't remember what happened to him. Pero José tomó una decisión que eso no lo iba a definir a él en la vida. But he made a decision that those things were not going to define his life Y no lo iban a impedir a él de ser fructífero en su vida. and stop him from being fruitful in his life. ¿Qué consejo ni más poderoso? No, isn't that beautiful Advice. Advice? Olvidar Forget y ser fructífero. and be fruitful. Yo quiero que ustedes vean que esto es totalmente contrario a la psicología moderna. And I want you to see that this is contrary to modern philosophy. Porque en la psicología moderna tú tienes que recordar. Or modern psychology, because modern psychology says you have to what? Remember. You have to remember. Recuerda lo que te hicieron. Remember what they did to you. Cuenta lo que te hicieron. Tell the story of what they did to you. Recuerda. Remember. Y cada persona con la cual tú vas a hablar, recuerda. Cuenta la historia que te pasó. And every person you're going to talk to, remember, tell the story of what you went through. Y lo que eso está creando son personas que se identifican por el trauma de su vida. But what that's creating is people who identify themselves by the trauma in their lives. Pero ¿qué José hizo? But what did Joseph do? José olvidó He forgot, y él dijo, yo voy a ser fructífero. and he said, I'm going to be fruitful. Pero Dios nos puede ayudar a olvidar. No, God could help us forget. Y no es que no recordamos las cosas difíciles que nos han pasado en nuestra vida. And again, it's not that we forget the things that have happened to us, Pero eso no tiene que definir mi vida más. but that doesn't have to define my life anymore. Lo que mi mamá y mi papá hicieron, What my mother and father did, tuvo mal, it was bad, pero eso no tiene que definir el tipo de mamá y papá que yo voy a ser hoy en día. but that doesn't have to define the type of mother, father that I'm going to be now. Eso no tiene que definir el tipo de cristiano que yo voy a ser hoy en día. That doesn't have to define the type of Christian that I'm going to be now. Olvidar Let's forget y ser fructífero. and be fruitful. ¿Qué consejo? What an advice. Último, y no tenemos tiempo para esto. And the last thing, we Porque don't esto have es much un time, sermón en sí mismo. because this point is a sermon within itself. José perdonó a aquellos que le causaron trauma. Now, Joseph forgave those who caused him trauma. El perdón trae sanidad. No, forgiveness brings healing. Le trae sanidad a la persona que no han hecho el mal. It brings healing to the person who committed
the bad thing Y también trae sanidad a la persona con el trauma. and brings healing to the person with the trauma. Hasta que no perdonemos. Until we forgive, Realmente estamos diciendo con eso what we're saying with that is que ese dolor ha sido tan grande that pain has been so great que yo lo voy a seguir cargando conmigo el resto de mi vida. that I'm going to continue to carry that with me for the rest of my life. Yo quiero que lo pongamos de una manera increíble. And I want us to put it in this incredible way. Y qué increíble que Neftali describió el trauma de Jesucristo como él lo describió. And how incredible and how great was it that Naphtali described Jesus' trauma in the way that he did. A veces se habla del trauma del ser humano, Sometimes we talk about the trauma of human beings, pero ¿qué del trauma de Dios? but how about God's trauma? Si ha habido un ser en el universo que ha sufrido más y ha sido más traumatizado, ha sido nuestro Dios. If there's a being in this universe that have gone through the most trauma, is our God. Que desde el principio ha deseado tener una relación bella con la humanidad. That from the very beginning, he has desired to have a beautiful relationship with us, humanity. Pero ¿qué ha hecho la humanidad? But what has humanity done in return? Hemos pecado, We've sinned. lo hemos insultado, We've insulted him. lo hemos ignorado. We've ignored him. Nuestro Dios ha sido traumatizado. No, our God has been traumatized. Pero ¿cómo Dios lidia con su trauma? But how does he deal with his trauma? Él tenía el poder y el derecho He had the power and the right de destruirnos a cada uno de nosotros. to destroy every single one of us. Pero en vez de eso, Él viene y se vuelve un ser humano But instead of that, he came and became a human being, y experimenta el trauma de la cruz. and he experienced the trauma of the cross. Pero en la trauma de la cruz, But in the trauma of the cross, nosotros vemos la solución al trauma, we see the solution, the true solution to trauma, donde Él busca perdonar a los mismos que lo han traumatizado. when he seeks to forgive those same people who have caused him all this trauma. Yo no sabía esto. I didn't know this, La palabra trauma es una palabra que viene del griego, but the word trauma comes from this Greek word que viene de la idea de una herida originalmente. that comes from the idea of a wound. wound. Exactamente. ¿Y cómo Dios decidió sanar el trauma de la humanidad? And how did God choose to heal the trauma of humanity? Porque por sus heridas Because by his wounds, nosotros somos sanados. we are healed. El último paso de cómo lidiar con el trauma And the last step to dealing with trauma es de perdonar a los que nos han traumatizado en nuestra vida. is forgiving those who have caused us that trauma. A mí me encanta la Biblia, hermano, I love the Bible por varias razones, for various reasons, pero una de ellas porque habla a nuestra vida. but one of the reasons is because it speaks to our lives. Y a nosotros nos encanta la historia de José. And we love the story of Joseph. Es una historia de victoria, It's a story of victory, de que a pesar de las circunstancias, Dios usó esto para su gloria. that apart from the circumstances, God used them for his glory. Y Dios con su ayuda nos puede hacer victoriosos. And God and us with God's help could make us victorious. Primera de Juan capítulo 5 nos dice First John tells us que la fe es lo que a nosotros nos da la victoria. that faith is what gives us the victory. Creamos en Dios Let's trust and believe in God. y no importa donde Dios nos plante And it doesn't matter where God plants us o qué circunstancia nos dan, or what circumstances we find ourselves in. hagamos lo mejor que podamos hacer. Let's do the best that we can. Amén. Amen. Que Dios le bendiga, hermano. May God bless you.